El Palacio de Cristal marca un antes y después para la arquitectura moderna y utilitaria en el siglo XIX, siendo el primer gran edificio de exposiciones en Londres. Contexto histórico. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, se desarrollaron en Europa dos movimientos que dieron paso a un cambio extremo en la sociedad, dando paso al surgimiento del hombre moderno. El primero fue la Ilustración, que fue una corriente de pensamiento que partía de la razón y el conocimiento, la cual invitaba a la sociedad a liberarse de la ignorancia mediante el cuestionamiento. El segundo fue la Revolución Industrial, que surge en Inglaterra e introduce grandes avances tecnológicos que dieron paso a la producción en masa e inspira una mentalidad más innovadora y eficiente. Sociedad. Gracias a los movimientos revolucionarios de la época se siembra un espíritu de libertad, la misma que se ve reflejada en todos los ámbitos, entre estos la arquitectura, en donde se busca crear espacios abiertos y continuos en donde el hombre puede actuar y moverse libremente. Por otra parte, entre 1801 y 1831 se duplica la población inglesa. Este aumento demográfico se debe al decrecimiento de las tasas de mortalidad gracias a las nuevas medidas higiénicas, el progreso en la medicina y una mejora en la alimentación. Con respecto a la estructura social, esta se divide en tres partes. La clase baja consta de los proletarios, industriales, pequeños campesinos y jornaleros marginados sociales. La clase media consta de trabajadores cualificados, profesionales liberales, funcionarios, campesinos con tierras y pequeños industriales. Y en la clase alta se encuentra la alta burguesía, los principales industriales, comerciantes y banqueros, junto con la nobleza tradicional. Política. La reina Victoria del Reino Unido fue monarca británica desde la muerte de su tío paterno, Guillermo IV, el 20 de junio de 1837, hasta su fallecimiento en enero de 1901. Existían dos partidos políticos principales, los conservadores y los liberales. Los Tory constituyen seguidores del Partido Conservador. Este grupo apoyaba sobre todo las ambiciones y los beneficios de la Iglesia Católica y los terratenientes. En el lado opuesto se hallaba el partido de Whig. Se refería al Partido Liberal, cuyos elementos demostraban claridad y profundidad en la aplicación de la monarquía absoluta, y querían instaurar reformas electorales. Robert Walpole se le considera el primer ministro de Gran Bretaña y mantuvo este cargo por un extenso periodo de 1721 a 1742. Economía. El crecimiento demográfico incrementa la producción industrial y conduce al desarrollo de la producción de otros materiales, como por ejemplo el hierro, el carbón y el algodón. Adicionalmente, con la creciente población se aumenta el consumo de implementos de limpieza y de textiles. Asimismo, este auge económico produce un aumento de renta agrícola, una creciente oferta de mano de obra y se produce una serie de invenciones tecnológicas gracias a la investigación científica. Además, se adopta un sistema capitalista. El Estado ofrece un bajo tipo de interés y el suelo pasa a ser prácticamente privatizado. La libertad de la Ilustración se convierte en libertad comercial. Las personas pueden hacer libre comercio y hacer su propio dinero independientemente del Estado o la Iglesia. Se presta una especial atención al comercio, por lo que el desarrollo de puentes, vías y canales se vuelve un tema primordial en esta época, al igual que sistemas de alcantarillado y conducción de agua, el desarrollo de nuevos materiales y estructuras. Sistema religioso. Durante el siglo XVIII surgen diversas ramas del cristianismo, como por ejemplo el metodismo, que nace en Inglaterra y fue inspirada por John Wesley, la cual atrajo a varios campesinos y trabajadores y se centra en la doctrina del pecado y la salvación. No obstante, la Iglesia como tal pierde fuerza durante este periodo. La mano de obra de la industria manufacturera viene de los campesinos, quienes conservaban un estilo de vida conservador, basándose en el cristianismo. Sin embargo, tras estructurarse, las grandes industrias se desarraigan al obrero de su ambiente y familia tradicional, lo que ocasiona un desapego general de la religión. En su lugar, surge un pluralismo de elementos edilicios y los monumentos, museos, teatros y palacios de exposición cobran suma importancia. Cultura. Durante la era victoriana se le dio mucha importancia al arte y a la lectura. El pensamiento del hombre se centra en el análisis y la observación, a diferencia de los siglos pasados donde el pensamiento se basaba en la deducción. La reina Victoria era una de las mayores promotoras del arte, por lo que fue de gran influencia para el pueblo inglés. Adicionalmente, se construyeron muchas bibliotecas públicas en Inglaterra y también galerías y edificios de exposición junto con museos. Estos estaban en el centro de la ciudad junto a otros edificios públicos,
El museo fue concebido como un templo de la estética donde se reunían todas las obras del hombre, mientras que el Palacio de Exposiciones representaba los valores económicos de la nueva sociedad capitalista y era un punto de encuentro para reuniones sociales y visitas. Avances relevantes. La adopción del sistema métrico decimal unificado facilita la difusión de los conocimientos, los intercambios comerciales y procura a las técnicas de construcción un instrumento generalizado y preciso. Como decía Le Corbusier, el sistema métrico decimal introduce una cierta desintegración en la arquitectura, porque se deja de tomar de referencia medidas humanas como en la antigüedad. Adicionalmente, en Francia se desarrolla la geometría descriptiva, la cual permite el desarrollo de un dibujo mucho más preciso y resuelve problemas de representación. Descripción del proyecto. El Palacio de Cristal surge tras la necesidad de un nuevo edificio para albergar a la primera gran exposición universal, que se realizaría en Londres en el mismo año. Fue construido por Joseph Paxton en 1851 en el céntrico parque londinense Hyde Park y posteriormente desmontado y trasladado a Upper Norwood en 1854. Escala. Mide 560 metros de largo por 137 de ancho y 34 de alto. Tiene una colosal escala en relación a su entorno y resalta a través del vacío que genera el patio frontal. Su construcción ocupaba 7 hectáreas y su superficie total era de 92.000 metros cuadrados. Su longitud es aproximadamente igual a la altura de One World Trade Center en New York. La edificación tiene forma de barra horizontal, en donde se comienza a ver una especie de galpón, que se desarrolla a partir del concepto de unificación de espacios y el flujo masivo de personas. Joseph Paxton era un jardinero y paisajista que construyó varios invernaderos a base de hierro y vidrio, de los cuales se inspiró para el diseño del Palacio de Cristal. El edificio contaba con alrededor de 14.000 expositores que mostraban distintos artículos. La Gran Exposición, que fue la primera, fue inaugurada el 1 de mayo de 1851 por la reina Victoria. Fue la primera de las exposiciones de cultura e industria de la Feria Mundial. Habían unos 100.000 objetos exhibidos a lo largo de más de 10 millas, por más de 15.000 contribuyentes. Francia fue el mayor contribuyente extranjero. Las exhibiciones se agruparon en 4 categorías principales: materias primas, maquinaria, fabricantes y bellas artes. Las exhibiciones iban desde diamantes, porcelana y órganos musicales hasta una enorme prensa hidráulica y un camión de bomberos. Tenía capacidad para 60.000 personas. En el centro había una fuente de cristal de 8 metros de altura y el edificio constaba de 2 plantas. Tenía una nave longitudinal gigante y un transepto mucho más pequeño en relación a la nave. La primera planta estaba dedicada a las exhibiciones de artículos. En el ala oeste solo habían exhibiciones inglesas o de territorios del Imperio Británico, aproximadamente 7.300 exhibiciones, mientras que en el ala este estaban las exhibiciones para los países que no formaban parte del Imperio Británico, aproximadamente 6.500 exhibiciones. El segundo piso era considerado un mezanine, de dimensiones más pequeñas que la planta baja, y era usado como una galería. Existían 4 puertas principales que daban hacia la nave y el transepto. A diferencia de muchos edificios públicos de la época, el Palacio de Cristal tenía baños que se podían usar de manera gratuita, lo cual atraía a las personas a entrar al baño y luego darse una vuelta por las exhibiciones. El edificio también contenía 3 cafeterías y espacios privados para la realeza, debido a que cualquier clase social tenía acceso a la entrada del palacio. El palacio está compuesto por columnas de hierro, vigas de madera y paneles de vidrio. La elección de estos materiales fue posible debido a los avances tecnológicos de la época, que permitieron la producción de columnas prefabricadas a gran escala, al igual que el aumento de producción de vidrio. Esta edificación cuenta con 293.655 paneles individuales. El vidrio y el hierro no eran materiales nuevos, aunque sí las nuevas aplicaciones que se les dio. Previamente, el hierro era utilizado solo en funciones accesorias como cadenas o tirantes. Los minerales del hierro se fundían para obtener hierro de fundición o se forjaban para tener hierro dulce. Se generaliza el uso de la fundición en la edificación, columnas y vigas. De este material se forma el esqueleto de muchos edificios industriales, permitiendo cubrir grandes espacios con estructuras relativamente ligeras. Está realizado íntegramente a base de materiales estandarizados y modulares, lo que presentó una gran innovación, ya que fue hecho completamente por piezas prefabricadas y ensambladas en el terreno,
lo cual sirvió para su pronta prefabricación, que fue de 3 meses. Su estructura portante se realizó completamente en fundición de hierro y hierro forjado. Adicionalmente, se extiende una serie de columnas en el perímetro, generando pórticos que daban estabilidad a la edificación. En la parte central se extiende longitudinalmente una enorme bóveda de cañón de 560 metros. En la construcción también se aprecian las primeras vigas en celosía, diseñadas para minimizar su peso, garantizando su resistencia, y que se utilizaron para generar los distintos forjados. Dentro de su estructura se encuentran 3.300 columnas portantes, 2.224 vigas principales, 3.800 toneladas de hierro fundido, 700 toneladas de hierro forjado y 83.612 metros cuadrados de vidrio. Análisis del proyecto. La planta basilical crea un espacio continuo y sin interrupciones, acentuando como eje principal al gran pasillo central que alberga a ambos lados las exposiciones. Esta disposición presenta una gran solución al aportar amplitud y luminosidad gracias a la incorporación de galerías a diversas alturas. Después de una época barroca de jardines ostentosos y exagerados, durante el siglo XIX se aspira a una naturaleza levemente estilizada y menos ficticia. La idea de un espacio casi transparente que conecte el espacio interior con el exterior y su naturaleza permite que la arquitectura se adapte a la natural sin el uso excesivo de elementos y decoraciones. Inclusive, cuando se construyó el Palacio de Cristal, Paxton decidió dejar un árbol que estaba plantado en pleno terreno, haciendo que al finalizar la construcción, el palacio tenga vegetación natural en su interior, de manera fluida mas no invasiva. El interior no cuenta con muchos ornamentos, más bien se concentra en lo estructural, ya que además de responder al estilo de una época más simple, este edificio tiene como propósito ser un lugar de exposición, por lo que se evita elementos que pueden distraer la atención del público. Para Paxton, la lógica de la estructura parte de la misma naturaleza, específicamente la hoja de la Victoria Regia. A través de un experimento, determinó que las nervaduras radiales forzadas con nervaduras transversales eran la forma más óptima para sostener el peso de la edificación. Adicionalmente, el sistema constructivo permite crear coherencia a través de la repetición del mismo sistema constructivo en todo el edificio. Cabe mencionar que el Palacio de Cristal fue destruido a causa de un incendio en 1936, supuestamente causado por una explosión de gas. Sin embargo, este hecho nunca fue comprobado. El palacio, antes de ser trasladado a Sydenham Hill, al sur de Londres, había sido reparado extensamente a lo largo de los años con madera. También contenía muchos muebles de madera, una gran cantidad de trastos variados y pisos de madera. Habiendo estado en una especie de invernadero durante décadas, esta madera estaba seca, por lo que las llamas acabaron con la mayor parte del edificio. El terreno donde estaba situado el palacio se lo mantiene limpio y no se ha llevado a cabo ninguna construcción nueva sobre el mismo. A pesar de que el Palacio de Cristal de Paxton no existe en la actualidad, dejó un legado muy importante para la arquitectura moderna y el desarrollo cultural en el siglo XIX. Los siguientes años se construyeron edificios muy parecidos e inspirados en esta obra de la arquitectura, especialmente en Europa y América, como por ejemplo el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid, o inclusive el Palacio de Cristal de Lichtenberg, que se encuentra en Quito. Para concluir, podemos decir que el hombre de la Ilustración se concibe como un ser humano libre, basándose en los principios de la Revolución. Este principio fundamental se ve abstraído y reflejado en la arquitectura a través de espacios unificados y de grandes luces. El Palacio de Cristal emplea condiciones de transparencia y de disolución de la masa, a través del uso de estructuras livianas y grandes vidrios que materializan el desarrollo, y reemplazan al muro con el objetivo de crear una concepción del espacio infinito, que se expanda hacia el exterior y la realización de una extensión abierta. De la misma manera, el sentido de la libertad se ve expresado en el propósito del interior, donde son bienvenidos todo tipo de exposiciones para fomentar un intercambio cultural y social.